Le invito a que hoy en el Pulso de la Fe me acompañe para que hablemos sobre la mística, especialmente la mística cristiana, el diálogo con Dios, la íntima comunicación de unión, de amor. Platicaré aquí en el estudio con dos frailes carmelitas descalzos, uno de México, otro viene de Roma, para hablar sobre la mística. Y también le presentaré las imágenes más bellas de la visita de Benedicto XVI a la gruta de Massabielle, en Lourdes, Francia. También le presentaré, como quedamos la semana pasada, las imágenes de lo que sucedió en la Embajada del Líbano el pasado jueves por la noche, cuando los dos secretarios de Turismo, el de México y el de Líbano, firmaron un convenio de colaboración turística y cultural. Esto y más hoy en el Pulso de la Fe. Quédese con nosotros, acompáñeme. El programa de hoy será, le aseguro, muy místico. Te saludo con afecto, qué gusto tenerle como todos los domingos, como público televidente. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. Mire, hemos traído para usted, que hace favor de vernos y escucharnos, un busto que está colocado aquí, de San Juan de la Cruz, el doctor místico, el fundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos, junto con Santa Teresa de Jesús, precisamente porque el tema de hoy es la mística. Este busto que tiene usted allí en pantalla, pues se elaboró cuando, en el 4º centenario de la muerte de San Juan de la Cruz, se sacó su cuerpo del féretro donde reposa, allí en Segovia, España. El cuerpo está incorrupto, se analizó, se estudió, se limpió y se le tomó una mascarilla. Y con la mascarilla se hicieron estos bustos, así que por eso le presento, bueno, el rostro más cercano al Santo Padre fundador del Carmelo. Pero esto, le aseguro, no es lo mejor hoy, sino nuestros invitados, así que le presento al Padre Rafael Guzmán. Él es sacerdote carmelita descalzo, es director del Centro de Estudios de Espiritualidad San Juan de la Cruz, es director de la revista Horizontes. Bienvenido, Padre Rafa. Muchas gracias, Roberto, un gusto Gracias estar aquí ti. con ustedes. Muchas gracias. Hablemos del diálogo con Dios, oye. Muy bien. Y le presento también al Padre Luigi Borriello. Él vive en Roma, es catedrático en las universidades el Angelicum Lateranense y el Teresianum de Roma. Tiene cursos en la Facultad de Teología de los Jesuitas de Nápoles con la cátedra de Mística. Él reside en el Instituto Teresianum de Roma. Bienvenido, Padre Luigi. Muchas gracias. Gracias a usted. Lo trajo el Padre Rafael Checa, ¿no? Sí. Para dar una serie de cursos y conferencias sobre mística. Exactamente. ¿Qué sucede? ¿La mística se pone de moda a inicios del siglo XXI? ¿El hombre ya se hartó de haber sacado a Dios de la vida y lo estamos buscando de nuevo o qué pasa? Sí, se habla de nuevo de mística y se habla también de neomística, una nueva mística, que tenemos no confundir con la mística que propaganda New Age y Next Age. Es otra cosa, porque nosotros cristianos hablamos de mística cristiana, la verdadera, que está fundada más o menos sobre la enseñanza de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, como dijo antes. Y nosotros que tenemos este patrimonio, tenemos que divulgar, propagandarlo y difundirlo como verdadera mística. Y la Iglesia Católica, como decir, quiere que nosotros, carmelitas descalzos, difundamos esta enseñanza verdadera sobre mística, naturalmente. Padre Rafa, ¿por qué son ustedes los carmelitas? ¿Por qué el Carmelo es esa parte de la Iglesia que posee el gran tesoro de la mística, del diálogo con Dios? Claro. ¿Qué sucedió con ustedes? Bueno, precisamente es porque pues, Dios nos ha regalado un carisma. Y un carisma, podríamos decir, tiene 3 momentos. El que recibe el fundador, en este caso Santa Teresa de Jesús.
es la gran mujer de la experiencia de Dios. El segundo momento es precisamente que ese carisma lo ha compartido con un grupo de personas, en primer lugar con sus monjas, que les invita a vivir este carisma, este estilo de vida del Carmelo. Invita también a San Juan de la Cruz, el primer carmelita descalzo, y él, un hombre también de experiencia de Dios de mística. Juntos, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, hacen camino de experiencia de Dios. El tercer momento es precisamente cuando este carisma se recibe por un fundador, una fundadora, se comparte con un grupo que desean vivir este estilo de vida y lo dan a la iglesia. Por ello, nosotros ahora como carmelitas tenemos estas dos figuras, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, que fueron hombres que tuvieron una experiencia de Dios, la gracia. Pudieron entender esa gracia que Dios les regalaba, esa experiencia íntima con Dios. Y hubo otra gracia, diría Teresa de Jesús, que es la de poderla compartir, la de poderla escribir. Y de ahí que surgen los escritos tanto de San Juan de la Cruz como Santa Teresa. Son las personas que han llegado a la alta cumbre de la unión con Dios, de lo que se puede en esta vida, y eso nos lo han compartido, nos lo han transmitido. Entonces, por ello, nosotros como carmelitas tenemos ese compromiso de difundir este carisma, esta espiritualidad, esta experiencia de la unión con Dios, y más en estos tiempos en que la gente está en esa búsqueda de Dios. Se ha vuelto el acceso a Dios. Cuando nos decías que se tiene la gracia de poderlo compartir, partes de ese escrito de Santa Teresa de Jesús, tu fundadora, cuando dice, 3 gracias nos da Dios. Así es. Una es saberlo, otra es saber que lo sabes y otra saberlo decir. Así es. ¿Lo dije bien? Así es. Sí, Bueno, la primera es sí. recibirlo, tener esa gracia, tener esa experiencia. Esa es la primera. Porque la mística, la unión con Dios es gracia, no es mérito. Ajá. Es gratuidad de Dios. Un Eso don es lo de primero. Dios. Es un don de Dios que se recibe. Sin la persona tener ningún mérito, hacer nada. Dios que se da. Wow. ¿Y por qué a algunos, Padre Luigi, se les da y a otros no se les da? O como dice un amigo mío, cuando Dios da, hasta enchiladas llueven. ¿Me entiende? Sí. Esta expresión de Sí, México. sí. Digamos, en Nápoles, de donde es usted. Sí. Cuando Dios da, hasta pizzas Sí. napolitanas llueven. Sí. Sí, quería añadir algo a que él decía el padre Rafael. Este se llama, la experiencia de Teresa se llama mística mistagógica, mistagogía. En el momento mismo que Teresa recibe gratuitamente de Dios esta experiencia, al mismo momento tiene que transmitirla a los demás. No hay fases, no hay etapas en este proceso, es un junto. La recibe y la dona a los demás. Esta es la mistagogía. Mistagogía. El tener esta gracia, pero además entregarla, Sí. compartirla. Compartirla. Es un poquito como dice el apóstol Juan en la primera carta al capítulo 1, dice aquel que nosotros hemos visto, oído, el verbo se hizo carne, nosotros lo compartimos a vosotros y nuestro gozo es completo, es entero, más o menos, no cito así porque... Bueno, ahora dígame que cuando Dios da hasta enchiladas llueven, ¿por qué a algunos les da mucho, les da esta gracia, ¿no?, de saber de Él, ¿Sí? y a otros les da poco? No es así. ¿No? No. ¿Cómo es? Dios da a todos. Por ejemplo, San Juan de la Cruz no escribe por religiosos o religiosas, escribe por laicos. Escribe porque le pidió doña Ana de Peñalosa. Déjeme aclarar una cosa. Cuando el padre Luigi dice escribe por laicos, quiere decir escribe para los laicos, ¿no? excusa, No escribe perdón. para los frailes Sí, o las monjas. sí. San Juan de la Cruz escribe para los laicos. Exactamente, exactamente. Y la misma cosa Santa Teresa de Jesús escribe inicialmente, principalmente por sus monjas, para sus monjas, pero habla a los demás. Por ejemplo, para los demás. Por ejemplo, a los teólogos
quienes se confrontaban. Teresa. Por ejemplo, García de Toledo, el padre Ibáñez, son teólogos dominicos o jesuitas, más o menos. Padre, pero no me diga que Dios le ha dado lo mismo a San Francisco de Asís. Sí. Y a mí, yo soy un pobrecito, bueno, ni monaguillo Usted soy. puede ser testigo de Dios con el trabajo que hace. Esta se llama mística en el cotidiano. Mística cotidiana. En el cotidiano. Mística en el cotidiano. O sea, de vivir a Dios que tenemos dentro, que inhabita en nosotros, y transmitirlo según nuestra manera, nuestra personalidad, nuestro trabajo, nuestra profesión. Claro, Francisco era llamado para fundar una orden de frailes, ¿no? Tú sabes, Padre Rafa, de Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, cuando era maestra de novicias en el convento de Lisieux, y algunas novicias le preguntan más o menos lo que le acabo de preguntar al Padre Luigi, que no me lo ha respondido del todo. Bien, puede aclarar. ¿Por qué a unas Dios les da más que a otras, no? Y entonces ella toma un vaso de agua como el que tienes aquí y uno más grande, ¿no? Eso. Y los dos los llena de agua. Eso. Y les pregunta, ¿cuál está más lleno? ¿El pequeño o el grande? Te sabes esa, ¿no? Así es, Sí. así es. Y las dicen, está más lleno el grande. Y dicen, no, los dos están llenos. Así es Dios. Así es. Da todo. ¿Sí? Se da todo, así es. Lo que cambia son los recipientes. A ver, somos sí, dele. nosotros, ¿sí? Pero Dios dentro de su proyecto va dando lo que necesita a la persona. Y yo creo que así como dentro de nuestra vida ordinaria tenemos distintos servicios, distintas funciones, cada quien tiene determinadas cualidades, cada quien se va ejercitando en determinadas virtudes. Lo mismo así con Dios, Él se da de todo como es Él, pero cada uno de nosotros somos distintos, somos diferentes. Entonces hay quienes tenemos distintas sensibilidades, distintas aptitudes. Todos estamos llamados a la comunión con Dios. Todos estamos llamados a esa mística. Ya depende de cada uno el ejercitarse, el ir abriendo su recipiente, que es su espíritu, para recibir esa gracia de Dios. Dios nos habla, Padre Luigi, Dios nos habla. Sí. ¿Y cómo lo podemos escuchar? Dios nos habla porque Dios es palabra, no se revela, y se revela a través de su palabra, el Logos, que es Jesucristo. Los padres de la iglesia hablaban de dos mesas, o sea, la mesa de la Escritura y la mesa de la Eucaristía. Dios nos habla a través de la Escritura y la mesa que es la Eucaristía. Y nos habla a lo interior, pero no somos visioneros así o visioneras que tenemos alucinación o autosugestión. Hay criterios de discriminación para ver si es una verdadera locución de Dios al hombre. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando Dios nos habla y nos habla en la noche, o sea, en la noche de los sentidos y la noche del espíritu, como dice San Juan de la Cruz. En la noche dichosa. En la noche En dichosa. secreto que nadie me veía. Exactamente. Ni yo miraba cosa sin otra luz seguía. Sí. Sino la que en el corazón ardía. Sí. Sino la Qué que en bello. el corazón ardía. Esta es la presencia de Dios que nos Exactamente. inhabita. Exactamente. ¿Esto es mística, Padre? Sí, lo dice explícitamente Santa Teresa cuando en el capítulo 10 del libro de su vida, al párrafo primero, está hablando con el padre García de Toledo, un teólogo de aquel tiempo, con el cual tenía como confianza y confiaba la experiencia de su alma. A un cierto
momento dice, deja de hablar con el Padre y escribe, he visto en visión Dios que estaba en mí. Cito no cito textualmente, pero no fue una visión, es una cosa en la cual estaba envolvida. La presencia fuerte de Dios en mí y yo que estaba inmersa en Él. Como un pez en el mar. Exactamente, exactamente. Así es Dios, nos envuelve Sí, como a un pez lo envuelve el mar. exactamente. Y Dios me dice aquel que quiere decirme, no aquel que yo quiero que Él me diga. Voy a hacer una pausa. Esto se pone bueno, porque vamos a hablar al volver sobre la respuesta, ¿no? Cómo responder a ese Dios que ha venido en nuestra búsqueda. Pues Dios hizo a la criatura humana capaz de Él. Somos capaces de Dios. De todas las criaturas que hay, el único que es capaz de Dios es el ser humano. ¿Cómo entonces dar respuesta a esta búsqueda de Dios? Vuelvo con esto y con más. Y continuamos en el Pulso de la Fe. Estamos hoy platicando sobre la mística. Y en el estudio con la presencia pues muy grata de frailes carmelitas descalzos. Usted ve estos hábitos, no son comunes tenerlos así en un estudio de televisión. Frailes carmelitas descalzos, el padre Rafael Guzmán y el padre Luigi Borriello. Padre Luigi, ¿qué es la mística? Pero antes déjeme mostrarle a nuestro público esta revista, la voy a poner aquí, que es la revista Horizontes de Espiritualidad y Valores. Es una revista que hacen los carmelitas descalzos. El padre Rafael Guzmán es director de esta revista y pues se encuentra fácilmente, ¿no? En Sanborns, en Liverpool, en librerías de buena prensa, Walmart, en las librerías carmelitas. Y el lector de esta revista puede encontrar de lo que estamos hablando. La mística, Así es, la así espiritualidad. es. Vamos a comenzar. Ya se han sacado algunos artículos de mística, pero como acaba de realizarse un congreso internacional de exalumnos del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista en Ávila, donde muchos carmelitas, laicos hemos pasado, me han facilitado las conferencias sobre la espiritualidad y mística. Entonces vamos a ir sacando en los siguientes números un artículo sobre alguna conferencia que se ha impartido. Así que es. mejorará. Así es. Esta revista la inició el padre Rafael Checa. Así es, el fundador. Sí, y con sigue mucha colaborando. decisión. Ajá. Y ahora tú eres el director, padre Rafael. Así es, bueno, como estamos en la misma casa, pues esto es un trabajo de equipo, en realidad. Aquí está una foto del padre Rafael Checa. A ver si nuestra producción le hace una toma. Pues, ¿cómo lo queremos, verdad? Mucho. El padre Rafael Checa es quien lo trajo a usted, ¿no, padre Luigi? Sí, verdad. Ahí está. Es muy conocido en México. Quien lo conoce, mucho lo quiere. Así A ver si es. al rato. Bueno, entonces, padre Luigi, ¿cómo define la mística? ¿Qué es la mística? Es una pregunta inteligente. Es Pero- una pregunta en busca de una respuesta. Sí, sí. Yo creo que no se puede definir, mas solamente describir la mística, porque es una vivencia que fluye en el alma, la vivencia misma, la vida misma de Dios que fluye en el alma. Y no se puede abarcar o captar con categorías humanas. San Juan de la Cruz la define ciencia suma,
que es data gratuitamente de Dios. Es la vida misma de Dios que viene comunicada al hombre. Antes pedía el amigo suyo que no se siente, ¿no?, amado o no se siente esta vida de Dios dentro de sí mismo. Dios dona a todos esta vida, pero no todos toman conciencia, perciben esta presencia, como dice Santa Teresa de Ávila, dentro de sí mismo. Dios la dona a todos, como eso, la parábola del Padre Misericordioso, ¿no? Ayer comentaba a propósito de este problema, la parábola del Padre Misericordioso o del Hijo pródigo. Tenemos un padre de 2 hijos. El hijo pródigo toma conciencia de ser parte del padre, de pertenecer al padre. Y lo dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. El hijo mayor quiere cosas, el cabrito, no se da cuenta que es una sola cosa con el padre. Claro. Esto es. Wow. Gracias, Padre Luigi. Ahora, esto que acaba de describir el Padre Luigi, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, lo vive, Padre Rafa, en un fenómeno que nadie ha experimentado. ¿Sabes a qué me refiero? La transverberación, ¿no? Así es. O sea, es tocada por Dios. Le manifiesta físicamente su presencia. Así es. ¿Qué agregas a eso? Pues la Tratando de misma definir Santa eso. Madre se da cuenta que no puede describir, no puede definir el fenómeno. Se pregunta si participa o no el cuerpo y se mete en problemas. Dice, sí participa, pero no, porque es en el espíritu. Fin de cuentas podemos decir, ahora que vemos a la persona como un ser unitario en dimensiones biológica, psicológica, afectiva, mental, espiritual, es un todo. Y mismo San Juan de la Cruz, cuando habla de las noches y el proceso de purificación, habla de la persona toda. Es toda la persona que se transforma en Dios. Y entonces Teresa de Jesús, en esa experiencia mística, A ver, perdón. es toda la persona. Es toda la persona que se transforma en Dios. Exactamente. Así es, ¿Qué es esto, Padre Rafa? así es. ¿Cómo alguien puede transformarse en Dios? Precisamente porque va permeando Dios en esa inhabitación, esa interioridad, va transformando a toda la persona. Desde su propia condición, desde sus propios defectos, pero es toda la persona. No podemos decir que Dios actúa en partes de la persona. Podríamos decir que Dios profundiza en el interior de la persona. A ver, es como Cristo que dice, tocaré a la puerta y si me abres, El entraré Apocalipsis. y cenaré contigo. El Apocalipsis. ¿Sí? Como diríamos en México, le abre la puerta y se mete hasta la cocina, Padre. Sí. ¿Así es Dios? Sí. Así Sí. es. Hablemos entonces de la respuesta, ¿no? Antes que tú, la persona, lo busques, lo vas a buscar, Él se para a tu puerta y toca tu puerta para entrar y cenar contigo. Pero no todos lo abren. No todos le abrimos Eso. la puerta. Bueno, ¿cuál es la actitud? ¿Cómo darle, Padre Rafa? La pregunta es para los dos. ¿Sí? Primero contigo. ¿Cómo responder a esta búsqueda, a este llamado, a esta inhabitación de Dios, a este Dios que nos envuelve y que ha salido a nuestro encuentro con la Así capacidad es. que nos dio de Él? ¿Cómo Así responder? es. Respondería desde los místicos. Teresa de Jesús, ¿qué dice? Para entrar a este castillo, a esta morada, a esta interioridad, habla de la oración. La puerta de entrada es la oración. Eso en moradas. En camino de perfección, dice ella, antes de hablar de oración que le piden sus monjas, pone 3 condiciones, que es precisamente la caridad entre las hermanas, el deshacimiento y la humildad, que dice ella, aunque lo digo a la postre, es la principal. Entonces, todo el ejercicio de la persona para esta intimidad con Dios es la humildad. Teresa de Jesús incluso en moradas llega a decir
el fundamento, el cimiento de este castillo es la humildad. San Juan de la Cruz, ¿qué dice? El ejercicio de las virtudes teologales, sí. La fe, la esperanza y el amor. Y todo ello es un disponerse a la gracia de Dios. Es todo un ejercicio, no es mérito. No puedo decir que por mi mucha fe Dios va a venir. ¿Sí? Las virtudes teologales me van disponiendo a esa unión con Dios, y ahí es donde se genera la unión con Dios también. En la mística cristiana se distingue de las otras cristianas precisamente por esto, por ser cristiana, por tener como centro a Cristo. Y las virtudes teologales tienen como centro a Cristo. Dime una cosa más, ¿qué es la humildad? Es que se confunde con la pobreza. Así es. De recursos económicos. Con la pobreza, con la humillación, ¿verdad? Con sentirme menos. No. Desde la mística. ¿Tú igual yo te digo, desde Teresa de Jesús, humildad es andar en verdad. ¿Andar en qué? En verdad. En verdad. Es un ejercicio. Cuando lee uno a los místicos, todos son verbos, son ejercicios, no es pasividad, es actividad. Entonces, humildad es andar en verdad, es ejercicio de la persona. Y una verdad que no es la verdad filosófica, no es la verdad matemática, es la verdad teologal. Es decir, la verdad es Dios. Entonces, andar en verdad es andar en Dios. ¿Cuál es mi relación de frente a Dios? Y lo que decía el Padre en la parábola. El hijo pródigo se da cuenta de que pertenece al Padre. Entonces, esa es nuestra verdad. El hijo grande, aunque está con él, no se da cuenta del Padre. Así es, se entretiene en las cosas del Padre, no en el Padre de las cosas. Exactamente. ¡Wow! A ver, es como decir, como preguntar, ¿con qué prefieres quedarte? ¿Con el amor de Dios o con el Dios del amor? Exactamente. ¿Con los milagros de Dios o con el Dios de los milagros? Padre Luigi, ¿cómo responder a Dios? La misma pregunta que el Padre Rafa. Sí. ¿Cómo dar respuesta a eso? Empiezo con el fundamento mismo de la teología mística como ciencia, que este fundamento lo dio un padre de la Iglesia del siglo IV que se llama Dionisio Areopagita. Y no se sabe mucho de esta persona. Escribió varias cosas y varios libros, y un libro intitulado Teología Mística. En este libro habla con su maestro Hieroteo y dice, ¿qué es la mística? Es un pati divina en latino, el griego es el original, traducido en latino, pati divina, o sea, un padecer las realidades divinas, un padecer, no sufrir, padecer. Experimentar. Experimentar. Como Dios viene a nosotros y nosotros padecemos la presencia de Dios en nosotros. Y cómo nosotros tenemos que responder a esta presencia de Dios en nosotros, a través de aquella que los teólogos místicos llaman la pasividad, una actitud de pasividad o humildad, que es una actitud de disponibilidad, docilidad, obediencia al Dios que viene. O sea, un minutito, no es pasividad como pasivismo, inercia, mas pasividad como actividad, colaboración del hombre al Dios que viene, a través de la fe, la esperanza y la caridad. Es como decir, aquí estoy, Señor, haz de mí ¿qué quieres? Lo que quieras. Lo que quieras. ¿Esto? Exactamente. ¿Y qué? A ver, dígame, Padre Luigi, ¿acaso es lo que San Juan de la Cruz dice como cuando tú me mirabas, su gracia en mí, tus ojos imprimían? Exactamente. Por eso me adamabas y en ello merecían los míos adorar lo que en ti vían. Y agrega, no quieras despreciarme, que si pecado en mí hallaste,
ya bien puedes mirarme después que me miraste, qué gracia y hermosura en mí dejaste. ¿Es eso? Es decir, eso. no puedo yo hacer nada sino solamente estar pasivo a la acción de Sí. Dios en mí. Pero no es pasivismo, ma pasividad activa. Sí. O sea, tenemos que disponerse. San Juan de la Cruz dice, tenemos que hacer el vacío en nosotros. Esto es una actividad de la persona. ¿Vaciarme yo para que Dios me llene? Exactamente. Uf, bueno, esto está de altos vuelos, como dijera San Juan de la Cruz, toda ciencia. Trascendiendo. Trascendente. Hago una pausa, regresamos con una conclusión y regreso también con imágenes del Papa Benedicto XVI en Lourdes, Francia, y regreso también con la Embajada de Líbano para que vea usted este gran acercamiento que ha habido entre México y Líbano. Estamos platicando sobre la mística con dos frailes carmelitas, el padre el padre Rafael Guzmán y el padre Luigi Borriello. Miren, el padre Borriello se regresa a Roma el 1 de octubre, día de Santa Teresa del Niño Jesús. Y el próximo martes, pasado mañana, si usted quiere escucharlo, va a dar una plática en la iglesia del Carmen de Toluca, en la ciudad de Toluca, a las 8:30 de la mañana, ¿sí? De la noche. De 8:30 a 9:30 de la noche. Así que si usted quiere llegar allá al Carmen de Toluca, pues participar en esta conferencia sobre la mística. Y también le digo que los carmelitas descalzos tienen un servicio gratuito de acompañamiento espiritual por teléfono. Le llaman la línea de la esperanza. En pantalla aparecerá enseguida esos números de teléfono y el servicio es diario, de lunes a domingo, de 6 de la tarde a 10 de la noche, porque son las horas en las que más se siente la soledad. Diariamente de 6 a 8 de la noche, ahí aparecen ya los teléfonos, servicio gratuito, usted puede llamar y recibir este acompañamiento espiritual y psicológico también. Ha salvado muchas vidas, la línea de la esperanza. Bueno, tengo unos minutos más con los padres carmelitas y le pediré a cada uno de ellos una conclusión. Seguíamos platicando aquí durante el corte y el padre Luigi me citaba a San Juan de la Cruz cuando me dijo, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. ¿Qué es eso, padre? Yo creo que los laicos tendrían que interpretar. Usted dijo que San Juan de la Cruz escribió para los laicos. Sí, pero yo sé qué sentido tiene, pero no sé si mi interpretación podrá servir a los demás, pero intento de decir algo sobre esto. San Juan de la Cruz dice que la experiencia de Dios es una experiencia subjetiva, es una experiencia que cada persona con su personalidad hace, porque Dios la dona a todos, pero no todos responden en la misma medida, en la misma manera. Hay los intuitivos, hay personas que tienen más facilidad a responder, hay personas que reflexionan mucho. Hay variedades de persona y de personalidad. Y por eso la respuesta a Dios es diferente
de persona a persona. Y San Juan de la Cruz dice, y por eso no todos llegan a esta suma ciencia, porque es una respuesta subjetiva. Y San Juan de la Cruz añade también que esta suma ciencia no se puede decir, no se puede definir, porque es suma, o sea, viene de Dios, es la ciencia de Dios, la sabiduría, vamos a decir con un término más humano. Humano. Pero, y por eso San Juan de la Cruz dice que la escritura de los místicos es una escritura que es más, que reduce esta experiencia interior. O sea, si yo mismo hago una experiencia y la digo, mientras la digo, la reduzco. Muy bien. Y se sirve de la poesía para explicar, y como los demás de la gente no entiende la poesía, escribe la prosa y tenemos las obras. Sí, San Juan de la Cruz él mismo escribe en prosa, explica en prosa lo que escribe en poesía. Padre Rafa, ¿nos das una conclusión? Claro. Yo podría decir, la mística cristiana la encontramos vivida, experimentada y compartida en los místicos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Y mi invitación es, vayamos purificando nuestra mente, nuestra fe, de concebir la mística como para una élite, para unos cuantos. No, No. la mística es accesible para todos los creyentes. Una de las cosas que le he aprendido al Padre Luigi es precisamente la mística popular. La mística que se da en las personas sencillas, pobres, que sin tener mayores conocimientos o estudios, tienen una experiencia íntima de Dios. Eso lo he aprendido de Padre Luigi. Como Teresa del Niño Jesús. Como Teresita. Como Así la es. fe del carbonero. Así es. Cuando Teresita, para terminar, Padre Rafa, cuando Teresita de Lisieux dice amar es darse sin medida, ¿a quién se refiere? ¿Es darse a Dios o es darse a los demás? No hay dicotomía. En la medida que te das a Dios, te das a los demás. Cuando te das a los demás, te das a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre Luigi. Gracias. Buon viaggio a Roma. Gracias por estar con vosotros y hablar en esta televisora, ¿cómo se dice? Televisora. Sí, Proyecto 40. Proyecto Gracias, 40, Padre. que es bueno. Gracias de nuevo, Padre Gracias Rafa. a ti, gracias a los televidentes. En otro tema, pues como le dijimos el domingo pasado, iríamos a la Embajada del Líbano para darle a usted los detalles de la firma del convenio de colaboración entre México y Líbano. Platicamos allí con el secretario de Turismo de México, con el ministro de Turismo de Líbano. Platicamos también con el obispo de la eparquía maronita para México, Monseñor Abi Yunes. Y platicamos con el embajador del Líbano en México y esta es la crónica, mire. Gerardo, si nos colgamos, ¿quieres que salga Editorial Lombardí? Entonces quita... Ajá. Bueno, ok. Pues allí está. Todavía hoy domingo está la Expo Líbano allí en el World Trade Center, Salón Maya 3, World Trade Center Ciudad de México, y hay muchos allí artículos que trajeron del monasterio de Anaya, donde está San Charbel Makhlouf. En otro tema, vámonos a Lourdes, Francia. Le presento las imágenes más bellas de la visita del Papa Benedicto XVI a Lourdes, con ocasión de los 150 años de las apariciones de la Virgen María a la vidente Santa Bernadette. Mire. Empezamos. 4, 3, 2. El padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, escribió su editorial de esta semana,
precisamente sobre la visita del Papa a Lourdes, que ha ido como un peregrino más. Cuatro, tres, dos. El Papa sigue reflexionando durante las audiencias generales de cada miércoles, sigue entregándonos catequesis sobre San Pablo, pues estamos viviendo el año de San Pablo. En lengua española, el Papa Benedicto XVI entregó esta catequesis ya a la audiencia celebrada este miércoles en la Plaza de San Pedro. Esto dijo el Papa. Cuatro, tres, dos. Y al término de la audiencia, su santidad impartió la bendición apostólica. Le recuerdo que a través de la televisión, para quien de corazón la quiere recibir, es válida la bendición del Papa. Cinco, cuatro, tres, dos. Y con esto llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. Agradezco mucho que haya estado con nosotros. A nombre de mis compañeros, el staff de Proyecto 40 y la producción de este programa, le deseamos una feliz semana. Y haga la prueba, póngase a platicar con Dios, vacíese un poco para que Él llene esa vaciedad. Feliz semana, gracias.